Respecto a los datos incompletos de los resultados, tendríamos que se tienen el volumen de pérdidas, que generalmente no debe ser mayor al 5%, que las pérdidas sean simétricas o asimétricas, es decir, que sean iguales en los dos grupos, que puedan estar relacionadas con el desenlace. Por ejemplo, si el paciente se muere, pues no vuelve, pero nosotros no nos informan de la muerte, pero entonces podría estar relacionado con el desenlace. Por eso es importante verificar la causa de la pérdida de los datos y cuál sería el efecto de las pérdidas. También se podría hacer en términos de para dónde estaría llevando el efecto las pérdidas en los datos de los pacientes perdidos. Tenemos, por ejemplo, un ensayo clínico en el que 500 pacientes son sometidos a una intervención y 500 al grupo control. La tasa esperada del evento es del 50%, se nos pierde el 10% de los pacientes, o sea que de 500 solamente tenemos datos de 450 en ambos grupos. Y como el evento se presenta en la mitad, entonces tendríamos 225 en cada uno de ellos, lo que nos daría un riesgo relativo de 1. Pero en verdad, tenemos que en el grupo de intervención, entre los que se perdieron, el 80% presentaron el evento, mientras que el riesgo de presentar el evento en el grupo control era solamente el 20%, lo que nos lleva a que en los datos perdidos, 40 de los 50 de personas o pacientes presentaron el evento, mientras que en el grupo control solamente 10 de 50. Lo que nos da que en la realidad 265 pacientes del grupo control, del grupo de intervención presentaron el evento y 235 en el grupo control, lo que nos da un riesgo relativo de 1.3. Es decir, el estudio está sesgado porque dice que no hay diferencias, siendo que sí había mayor probabilidad de presentar el evento en el grupo de intervención. Esto podría ser una situación peor cuando la frecuencia esperada del evento es del 10% y tenemos las mismas pérdidas. Entonces tendríamos 45 pacientes con el evento en cada uno de los grupos, en los datos que tenemos, y manteniendo el mismo riesgo de presentar el evento en el grupo de intervención y el grupo control, tendríamos que 40 en el grupo de intervención presentaron el evento y 10 en el grupo de intervención de los que se perdieron, y tendríamos entonces que estaríamos teniendo en total un riesgo relativo de 1.55. Es decir, en el grupo control se hubieran presentado muchísimos más pacientes con el evento que en el grupo control. Estaríamos teniendo 85 en el grupo intervención y 55 en el grupo control, lo que nos estaría llevando a un riesgo relativo de 1.55. Aquí el sesgo sería mucho más importante. Entonces, tener esto en cuenta, y ese es el daño que puede producir los datos perdidos. El problema es que muchas veces nosotros no sabemos qué fue lo que pasó al final. Calificación bajo riesgo, no hay pérdidas en el seguimiento, son menores al 5%. Las pérdidas están igualmente distribuidas, o sea que son simétricas entre los dos grupos. Se conoce la causa de las pérdidas en cada grupo, lo que es poco factible. Y por otra parte, es poco probable que las pérdidas dependan del resultado. Casi se tiene certeza que no tienen relación con el resultado. No es claro, no hay información sobre las pérdidas. Y alto riesgo, la información disponible muestra que las pérdidas son mayores al 10% de los sujetos ingresados, están asimétricamente distribuidas entre los grupos y, como mencioné, es posible que las pérdidas dependan del resultado. Luego sigue el reporte de los resultados que se había programado informar en el protocolo. Entonces, para eso se dispone el protocolo, se debe buscar y se debe mirar si se reportaron todos los resultados que se dijo que se iban a medir. Entonces, ¿dónde se busca esto? Insisto, en el protocolo o en la sección de desenlaces a medir y análisis. Este es, por ejemplo, un estudio que hicimos nosotros también, el registro en el Clinical Trial de Estados Unidos, era un estudio sobre la efectividad de un tratamiento en el COVID, en el COVID-19 y, y tenemos entonces aquí en Colombia. En el estudio, entonces, nosotros dijimos que íbamos a evaluar mortalidad a los 28 días, número de participantes con eventos adversos como desenlaces principales y como otros desenlaces, el tiempo a la muerte, número de pacientes transferidos a cuidado intensivo que necesitaran ventilación mecánica. Al resultado final, lo que se informó de primera medida fue entonces la mortalidad a los 28 días porque nos dio más información y los eventos adversos serios. También se mostró la mortalidad a los 7 días, el traslado a cuidado intensivo, la proporción de pacientes que requirieron ventilación. Entonces, aquí como vemos, el resultado primario
que se había decidido en el protocolo no fue el informado como primario, se tomó un secundario como primario, y entonces esto pues alguien podría decir que tuvo, pero realmente fue una mejor información. Pero bueno, esto es importante para que comparen ustedes el resultado de lo que se había hecho a lo que se iba a decir. Los datos, entonces, ¿cuándo tenemos que mirar que los datos de los resultados provienen de múltiples mediciones del mismo resultado? O que los datos se obtienen por múltiples tipos de análisis o solo se informa un tipo de resultados como los que tienen significancia estadística. Si esto pasa, empezamos a sospechar. Entonces, bajo riesgo, los resultados planeados son los que se presentan en el protocolo, o están claramente presentados en la metodología, o se justifica por qué se hizo el cambio del resultado. Segundo, no es claro o no hay información sobre el protocolo. Y tercero, los resultados presentados son diferentes a los planeados en el protocolo. Los datos de los resultados provienen de múltiples divisiones del mismo, ya sea en el tiempo o se presentan diferentes definiciones. O por último, los datos se obtienen de múltiples tipos de análisis, como insistimos, o se dice que simplemente presentaron significancia estadística. Otros sesgos que pueden afectar a los ensayos controlados aleatorizados es que hayan quedado desbalanceados los grupos por un error aleatorio. Entonces nos quedan más grupos con un riesgo en un grupo. Esto pasa básicamente estudios pequeños, menos de 100 pacientes. Aquí, por ejemplo, ellos utilizan la P para determinar la probabilidad de que el resultado, de que la diferencia sea por azar, pero pues sabemos que si se usa asignación aleatoria siempre iría por azar, pero ellos aquí más que la significancia estadística nos interesa la significancia clínica. Aquí si por ejemplo en la historia de cateterismo cardíaco vemos que en el grupo de intervención, en este estudio que era para determinar el riesgo de infarto en pacientes que tomaban terapia de suplencia hormonal y las que no tomaban, vemos que era un poquito mayor el riesgo en las que habían tomado las que fueron asignadas al grupo de estrógenos que en el otro, pero realmente desde el punto de vista clínico no hay diferencias, es el 1.1 versus el 1.5. Sesgo de publicación es que las revistas publican más los artículos que tienen resultados positivos y podrían disminuirse los resultados negativos. Y por último, el sesgo por el tipo de ensayo controlado, en el cual, por ejemplo, en el estudio de clúster hay que tener en cuenta que hay disminución de la variabilidad, o en los estudios cruzados, pero eso es un tema digamos, más complejo. Por otra parte, que ya vemos cómo se presenta, cómo se evalúa el riesgo de sesgos, vemos que el estudio de Beta y Gale en esta revisión tiene 4 conceptos dominios que no son respondidos, no son claros, uno que tiene alto riesgo de sesgos, 5, perdón, criterios que no son respondidos y solamente uno de los criterios está respondido. El estudio de Geiler tiene 4 criterios de bajo riesgo de sesgos, 2 no claro y un alto riesgo de sesgos. ¿Cómo se sugiere que se clasifique? Muy alto riesgo de sesgos, 2 o más muy alto, 2 o más de los dominios con alto riesgo. Y esto nos lleva a una gran preocupación sobre la validez. Bajo riesgo, ningún dominio tiene alto riesgo, no se preocupa sobre la validez. Y riesgo moderado, hay un dominio de alto riesgo. No claro, 2 o más dominios no son claros, y riesgo alto, 2 o más dominios son de alto riesgo. Entonces ahí repetimos que tenemos esta situación.